Hola, este es un nuevo video de Ecofinanzas para Todos. Está basado en el capítulo 7 de la cuarta edición de Fowler Newton, Contabilidad Superior. Lo que vamos a ver acá es el concepto de conversiones, que es mostrar los estados contables en una moneda diferente a la del país en donde se producen los hechos económicos. Entonces, vamos a suponer que en el país E se constituye Participada S.A. con un capital de 10.000 unidades monetarias del país E, UME, para hacerlo más fácil, acá en adelante, suscripto en 80% por controlante y 20% por minoritaria. Y la moneda son los pesos argentinos. La controlante aporta 4.000 pesos, que el tipo de cambio del momento de 2 pesos por UME son 8.000 UMES. Y la minoritaria aporta 1.000 argentinos, que son 2.000 UMES. Vamos a ver los estados contables consolidados totales, para los estados contables totales, y luego no vamos a hacer esa parte, pero sería 80% de la controlante y 20% de la minoritaria. Antes de entrar en lo que pasó con la compañía, vamos a ver qué pasó en la economía del país E. Fíjense que en el momento 1, la economía del país E tenía 100, índice base 100 de precios, luego pasa a tener 120 y luego 240, o sea que en el periodo hubo 140% de inflación en el país E, mientras que en Argentina hubo 32% de inflación. El tipo de cambio entre el peso y el UME aumentó 100% de 2 a 4. Entonces, primero, ¿qué pasa? ¿Cómo es el índice de precios en pesos argentinos en el país E? ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuántos índices compra con un ARS? Quiere decir, por ejemplo, si el índice de precios era 100 en el momento 1 y el tipo de cambio era 2 pesos por UME, entonces quiere decir que con un peso yo compro 50 índices. Hago esa cuenta lo mismo para cada uno de los periodos y obtengo que entonces al final yo compraba 60 pesos con un peso argentino. Necesitaba 60 pesos para comprar un índice con el peso argentino. Quiere decir que si el peso argentino aumentó 100% y la inflación en el país fue 140, el poder adquisitivo del peso bajó, ¿sí? O sea que con los mismos pesos, con los pesos ajustados, yo obtengo, con los, perdón, con los pesos sin ajustar, yo obtengo menos cantidad de cosas. Pero ¿qué pasa con el tema de que también ese peso no es lo mismo a lo largo del tiempo, sino que también pierde poder adquisitivo, ¿sí? Entonces, lo que demostramos acá es el índice de precios en pesos en precios del momento 1, en pesos del momento 1 en el país E. Entonces, en el periodo 1, esto es como antes, pero en el periodo 2, un peso como no vale lo mismo que antes, sino que vale 110 dividido 100, lo que hacemos es convertirlo. Entonces, para poder comprar en el país A, en el país E, perdón, yo preciso de una cantidad mayor de pesos ajustados. Y lo mismo sucede en el siguiente periodo. Entonces, yo no solamente necesito más pesos para comprar el índice de precios en E, sino que además hubo una devaluación en el país Argentina, entonces eso también lo tengo que tener en consideración. Entonces, el IPA en Argentina aumentó 32%, como lo vimos. El IPE en el país E aumentó 140%. Hubo más inflación en Argentina. La UME se depreció 100% frente al peso argentino. Hubo inflación en pesos argentinos en el país E. Como el IPE en el país E aumentó más que la depreciación del peso argentino, el poder adquisitivo de un peso empeoró en el tiempo. Acá está mal, empeoró en el tiempo. Además, como hubo también inflación en Argentina, un argentino compra mucho menos que antes. Menos que antes, perfecto. Eso es cuanto a la economía en el país A y en el país E. Bueno, entonces, ¿qué es lo que trata de hacer Fowler Newton? Es decir, bueno, quiero saber desde el punto de vista de la controlante cómo le fue de la controlante. Y para eso interesa
la inflación en el país E, lo que él dice es, no, no interesa la inflación en el país E, lo único que me interesa es la inflación en Argentina y el tipo de cambio en cada uno de los momentos, ¿sí? Entonces, no me interesa qué pasa realmente en la moneda del país E, no me interesa qué pasa en UMES, sino lo que me interesa es qué pasa en pesos ajustados, ¿sí? Y entonces él muestra varios métodos, vamos a ver solamente convertir, ajustar y ajustar, convertir, discriminar, y muestra varios métodos para ver eso. Y él lo que dice es que el convertir y ajustar es mejor que el ajustar, convertir, discriminar, porque muestra justamente eso que queremos ver, la variación en pesos argentinos constantes y no la variación en la moneda. Entonces, lo primero que vamos a hacer es el ajuste por inflación, o sea, los estados contables ajustados por inflación sin tener en consideración esta parte de los pesos. Esta parte de los pesos la voy a usar después. Entonces vamos a ver rápidamente qué pasa en esta empresa. Entonces, esta empresa lo que hace es, primero tenemos una compra de terreno que tiene un valor de 5.000 UMES, compramos mercaderías de 3.000, títulos públicos de 1.900, entonces nos quedamos con 100 de efectivo. Después de hacer todas estas compras, nos quedamos con 100 de efectivo. En el periodo 1 en moneda nominal. Después, ¿qué pasa? Vendemos algo de mercaderías, reponemos mercaderías por 4.400 y, perdón, el costo de reposición de las mercaderías, de esas mercaderías es 4.400, lo que compramos a 3.000 ahora vale 4.400 y una compra de mercadería nueva por 4.800. Quiere decir que el nuevo saldo efectivo es los 100 que pusimos en su momento, más los 5.020, menos los 4.800. Entonces eso nos da 320. Finalmente, tenemos que vamos a vender los títulos públicos, que compramos a 1.900, los vendemos a 3.900. Después, el costo de reposición de las mercaderías que tenemos en el activo vale 9.400, el efectivo es 4.200, que surge de los 320 más los 3.900. El valor de reventa de las mercaderías es 11.000 y el valor de costo y de reposición del terreno, sí, el valor contable y reposición del terreno es 14.000. Entonces, ¿qué pasó acá? Vamos a ver los estados ajustados. Entonces, la venta de mercaderías se produce en el periodo 2. Entonces, que eso lo tenemos que ajustar con el índice de precios. 240 es el índice final, dividido 120, entonces lo multiplicamos por este índice de 2. Entonces, la venta de mercaderías en moneda del cierre a 10.040, el costo de reposición de esas mercaderías es 8.800, entonces la ganancia por la venta de mercaderías en moneda de cierre es 1.240. Después tenemos un resultado por tenencia, si agarramos el costo de reposición de las mercaderías del momento en que vendimos las mercaderías es ajustado a 8.800, al final tenemos 9.400 y si ajustamos la primera compra y la segunda compra obtenemos estos valores, con lo cual la suma de todo nos da que por tener la mercadería ganamos 1.400 UMES. Finalmente lo que tenemos es un resultado de títulos públicos, vendimos a 3.900, pero la compra a ajustados es 4.560, notar que el nominal da una ganancia, pero en real no es una ganancia, da menos 6.600. Esto se produce cuando hay economías de alta inflación. Y finalmente tenemos un resultado de tenencia de efectivo, que es llevar el efectivo que teníamos en el comienzo. Eso va perdiendo poder adquisitivo porque lo tenemos en efectivo. Si del momento 1 al momento 2, esos 100 pesos perdieron 40, esos 100 UMES perdieron 40 UMES. Y luego, claro, perdieron 40 UMES. Y luego, cuando pasamos del momento 2 al momento 3, perdemos otras 320, que es lo que teníamos acá en el momento 2. Entonces, después, ¿cómo te da la situación patrimonial? Bueno, el efectivo eh, está expresado en moneda de final, teníamos el efectivo ya puesto, así que no teníamos que hacer nada, igual que las mercaderías. Y el terreno tenía un valor histórico, que es el que tenemos acá, lo tenemos que ajustar a moneda de cierre,
llevándolo con los índices a 12.000. Después el capital era aportado 10.000, lo mismo, llevado a moneda de cierre 24.000. Fíjese que la relación es igual. Y el resultado del ejercicio que vimos arriba es 1.620, entonces acá balancea las cuentas. 25.620, el activo y el patrimonio neto, todo expresado en moneda de cierre. Muy bien, esto sin ningún tipo de reexpresión en monedas extranjeras, entonces esto es lo que ganaríamos en UMES, y acá no hay nada de moneda extranjera como se ven. Ahora la pregunta es cuánto ganamos en moneda extranjera desde el punto de vista de un inversor que viene de extranjero, desde Argentina, y quiere invertir en el país E. ¿Cuánta plata ganó? Bueno, lo que dice Fuller Newton es, vamos a usar el método de convertir y ajustar, que es lo que mejor da. Entonces lo que hacemos es tomar primero los pesos a los que corresponde cada una de estas variables. Entonces, si la compra de terreno valió 5.000, en ese momento el peso valía 2, entonces yo puse 2.500 pesos para la compra del terreno. Estos valores vamos a ajustarlos prácticamente de la misma manera que hicimos en el ajuste por inflación, con alguna leve variante. Entonces, lo mismo para la ganancia bruta, eh, lo mismo. Fíjense que acá debería ser índice. Los índices que usamos son los del país Argentina y no los del país EE, ¿sí? Es una de las diferencias. Entonces las ventas de mercaderías, que valía 2.008 pesos en el momento 2, si lo llevamos a cierre, tenemos que hacer 132 dividido 110, es el índice, 132 dividido 110, y entonces obtenemos en moneda de cierre 2.410 pesos, y ganamos por la venta en pesos argentinos 298, el resultado por tenencia es 178, la venta de títulos públicos es menos 279, y en este caso coinciden los signos, no las magnitudes de la venta de títulos públicos. Y después tenemos esto que es la diferencia de cambio sobre el efectivo. Entonces, lo que pasa acá es que estos pesos argentinos valían 50 pesos, los tengo que ajustar a moneda de cierre. Lo mismo las ventas de las mercaderías, la compra de las mercaderías, que son las cosas que generan efectivo, y la venta de títulos públicos, que también genera efectivo. Sumamos todos esos movimientos llevados a moneda de cierre, argentinos de cierre, y obtenemos entonces 1.147. El saldo final en pesos es 1.055. Quiere decir que si los movimientos generan 1.147 pesos, pero mi saldo final es 1.055, lo que tengo en la caja es 1.055, la diferencia es un resultado negativo por diferencia de cambio de 92 pesos. Entonces, si sumamos todos los resultados, el de ganancia bruta más el resultado por tenencia, el de títulos públicos y la diferencia de cambio sobre efectivo, obtenemos una ganancia de 105 pesos en el ejercicio, que es lo que está acá. Luego el capital lo llevamos a moneda de cierre, los 5.000 pesos a moneda de cierre, 32% de inflación, están 6.600. Y finalmente el efectivo lo sacamos de acá arriba, que son estos 1.055, igual que las mercaderías, que son 750. Y finalmente el terreno, lo que hacemos es llevar el valor histórico, lo llevamos a moneda de cierre, ¿sí? Fíjense que en este caso esos 3.500 del valor del terreno no los usamos para nada, sino lo que hacemos es agarrar la compra del terreno acá, de 2.500, lo inflacionamos por 32% la moneda de Argentina, y entonces obtenemos los 3.300, y al final, como ven acá, balancea también, obviamente. Eso dice Fuller Newton, que es la manera correcta de analizar la empresa del país E desde el punto de vista de una empresa que aporta desde el país A. Entonces, independientemente de lo que haya pasado con la inflación en el país E, desde el punto de vista del poder adquisitivo de la moneda del país A, ganamos 105 pesos argentinos. Fíjense que es bastante diferente de los 1.620 que obteníamos eh, de acá, del otro, del método de inflacionado dividido
los 4 pesos por UME que tiene al final, ¿no? Entonces, esto no tiene relación con esto porque este convertir a ajustar usa otros índices que no tienen que ver con los índices que están acá. Este usa índices de inflación en el PC y este usa el índice de inflación de Argentina. Finalmente, ¿cuál es la variante a esto? Bueno, lo que dicen algunos, la otra parte de la biblioteca, es que en realidad habría que tener en consideración las variaciones en la inflación del país E y no las variaciones de inflación del país A. Entonces lo que hay que hacer es hacer con el ajuste por inflación, una vez que tenemos la moneda de cierre, llevar todo eso a pesos argentinos, ¿sí? El tema ahí es que los aportes de capital y el patrimonio del ejercicio anterior variarían cada año si usamos tipos de cambio diferentes. Entonces el de cierre, el saldo de cierre y los aportes de capital no coincidirían con lo que fue la realidad en la moneda esa. Y eso nos interesa. Entonces lo que hacen es, primero, lo que hacen por eso se llama ajustar, discriminar, ajustar, convertir, discriminar, que lo primero que hacen es que el capital y el patrimonio neto anterior, en este caso cero, se expresan usando el modelo de convertir ajustar, ¿sí? Entonces ahí teníamos 6.600 que lo habíamos visto acá, que surgen de los 5.000 aplicando la inflación de Argentina y obtenemos entonces los 6.600, ¿sí? Entonces estos 6.600. Esto está incorrecto. Pues, entonces el activo se expresa como el activo expresado en el momento 2 del eh, balance ajustado por inflación. Entonces, lo que hacemos es los 4.220 que da en un mes, los 4.220 un mes que da al final esta situación patrimonial, los dividimos por el tipo de cambio de cierre, que es 4, y obtenemos entonces cada uno de los activos. Entonces, esto me da suma 6.405 y el patrimonio me daba 6.600, ¿sí? Entonces ahí tenemos una diferencia. Esta diferencia son de 195 de 195, ¿sí? O sea, para balancear esto tengo que usar este ajuste que son de 195, ¿sí? Este ajuste es la diferencia que surge entre estos dos. No tiene una explicación contable ni económica. Simplemente lo que hace es un ajuste para poder balancear estas dos cuestiones, ¿sí? Y esto se produce por la diferencia entre la variación de las inflaciones y los tipos de cambio, como habíamos visto al principio. Entonces, eso es la parte de situación patrimonial. Entonces, partimos de la situación patrimonial y este 195 lo guardamos acá en ajuste global, ¿sí? ¿Cómo se eligen el resto de las partidas? Bueno, lo que dicen es convirtamos eh, lo que da la moneda de cierre, lo convertimos por tipo de cambio de cierre y entonces obtenemos al final los, eh, los pesos argentinos. Entonces, en el texto, Foucault Newton lo hace acá detalladamente para la venta de mercaderías, en donde los 10.040 que de cierre se convierten en 4 del tipo de cambio, dando 2.510, y lo mismo con el costo de reposición de mercaderías, 8.800 dividido 4, 2.200. Entonces, al final tenemos una ganancia de 3.10, ¿sí? Entonces, como se fijan acá, la ganancia de la ganancia del periodo en empresa de moneda de cierre se divide por el tipo de cambio de cierre y entonces se obtiene 3.10. Acá lo que está poniendo como implícito es que si hubiésemos, como que lo que muestra acá es que la ganancia se divide todo por el tipo de cambio, ¿se fijan? Entonces, no importa en cuál que todos hayamos realizado el movimiento, siempre el tipo de cambio es 4, ¿sí? O sea, desde el punto de vista que estamos tomando la inflación del país y después dividiendo por un tipo de cambio fijo. Es diferente de lo que hacíamos antes en el método de convertir y ajustar. Después el resultado por potencia no lo hace detalladamente, yo entiendo que se puede hacer detalladamente. Estos 1.400 quedan 350 y si hiciéramos cada uno por separado, sería cada uno de los componentes hay que dividirlo por 4 y al final, si hacemos cada uno dividido por 4, la suma de eso nos da también 350, así que es matemática.
Después tenemos resultados de los títulos públicos, menos 165, resultado de tenencia efectivo, menos 90. Y entonces este nos da este 195 acá, y no, esto está incorrecto. Ahí. Lo que nos importa finalmente es esto. Vamos a ver un minuto. Vamos a ver el texto un minuto, que hay algo que me parece raro. Ah, la diferencia no imputable. Esta, la diferencia no imputable, me tiene que dar 195. Ok. O sea, el total me tiene que dar 195 para que el total me dé. Entonces al revés, esto es así. Para que el total me dé 195. Entonces acá esto lo llama diferencia no imputable. Diferencia no imputable. Entonces lo que hacemos es justamente, entonces, si hacemos un total menos esto, más esto, más esto, debería dar los 600 que le da fulano. Entonces, la diferencia no imputable, es, como vimos recién, surge por diferencia, y el subtotal entonces surge del balance. Acá también, uno de los inconvenientes que surge acá es que esto lo hacemos cerrar y no hay una comprobación, no se puede chequear. En cambio, acá sí se puede chequear, es más fácil. Esto, si yo me equivoco como me equivoqué recién, está bueno que me haya equivocado para mostrar el punto, ¿no? Si yo me equivoco y no tengo en cuenta esto, puedo cerrarlo de manera incorrecta, ¿sí? Entonces, eso es el punto que dice Fuller-Newton. El Fuller-Newton dice, che, no tenemos que tener en cuenta la inflación del país, sino la inflación de Argentina. Y acá estás mezclando variaciones de tipo de cambio con inflaciones, y fíjate que el resultado del ejercicio te da extrañamente negativo cuando la data original te da en positivo, el convertir y ajustar también te da en positivo. Eso es una cosa que es extraña de este método. Una de las cuestiones que quería terminar agregando también un poco a la discusión inicial es, fíjense cómo eh, varía el tipo de cambio de peso dólar a lo largo del tiempo. Entonces, ¿qué hago acá? Lo que yo hago es decir, bueno, tomo primero, en Argentina es bastante complejo el tema de tomar y qué tipo de índice tomar. Vamos a tomar este, por ejemplo, que es el valor blue del dólar, el promedio de julio. Es decir, ok, esto, julio fue 130, pero hubo inflación en junio. Entonces, si yo lo llevo a moneda de junio, hubiese pagado menos porque hubo inflación. Entonces, esos 130,78, ¿cuánto vale en moneda de junio? 128,31. En junio valieron 125,85. Entonces, como es del mes, no tengo que ajustar por nada y vale 125,85. En mayo hubo 126,88 el dólar, pero como tengo que inflacionarlo, esos 126,88 moneda de junio valen 129,74. Es decir, cuánto me costaba adquirir un dólar en cada uno de los momentos del tiempo, y después inflaciono por los pesos argentinos. Entonces, lo que dice Fuller Newton es, esto varía, che. Esto de acá varía. Ojo, porque varía.
Y cuando lo vemos acá en el cómo varía en el tiempo, fíjense que sí tiene razón, esto varía bastante. Entonces, cuando se dan, eh, este por ejemplo es la salida de la convertibilidad, ahí hubo una explosión del tipo de cambio, overshooting. Y después acá tenemos el tipo de cambio de cada uno de los momentos con respecto al peso, el peso al dólar, ¿sí? Que es una cosa que se ve en Argentina. Em, También se podría usar con otras monedas o con el tipo de cambio multilateral que usa el Banco Central. Lo que quiero decir es que en cualquier cosa, en cualquier caso, esto es muy volátil. Entonces, que no podemos suponer que la inflación y la tasa de depreciación se mueven al mismo tiempo, si bien eso es un supuesto que bastante usual, eh, no es algo correcto, ¿sí? Bueno, espero que les haya gustado este video. Nos vemos.